En este vídeo vamos a presentar la anamnesis del dolor abdominal para intentar explicar su origen. Para ello vamos a basarnos en las 6 preguntas clásicas del periodismo de investigación. Para saber manejar este tipo de dolor, antes debemos saber su definición y el tipo de paciente que nos podemos encontrar. El dolor abdominal agudo es un dolor de aparición brusca, de intensidad importante, y nuestro objetivo será tratar de evitar el tratamiento quirúrgico, aunque frecuentemente habrá que llevarlo a cabo. El abdomen agudo repercute de forma importante en el estado general del paciente, pudiendo llegar. La primera pregunta que nos debemos plantear a nuestro paciente es aquella que nos encamine hacia su intensidad. En este vídeo vamos a presentar la anamnesis del dolor abdominal para intentar explicar su origen. Para ello vamos a basarnos en las 6 preguntas clásicas del periodismo de investigación. Para saber manejar este tipo de dolor, antes debemos saber su definición y el tipo de paciente que nos podemos encontrar. El dolor abdominal agudo es un dolor de aparición brusca, de intensidad importante, y nuestro objetivo será tratar de evitar el tratamiento quirúrgico, aunque frecuentemente habrá que llevarlo a cabo. El abdomen agudo repercute de forma importante en el estado general del paciente, pudiendo llegar a producir un porcentaje elevado de mortalidad si no se actúa de manera rápida. La primera pregunta que nos debemos plantear a nuestro paciente es aquella que nos encamine hacia su intensidad, es decir, ¿cómo es el dolor? Puede ser diverso y en general subjetivo, pero generalizando puede tener relación directa con la importancia, de modo que un dolor muy grande es más posible que requiera tratamiento quirúrgico. En función de cómo describe nuestro paciente el dolor, lo podemos clasificar en dolor tipo cólico. El origen de este dolor es la distensión de víscera hueca o del árbol biliar. Si en cambio nos habla de un dolor continuo, es probable que el origen sea un proceso de tipo inflamatorio. Si lo describe como un dolor quemante, el origen será una úlcera péptica, o es lacinante si es un herpes. Finalmente, si el dolor es desgarrante, puede hacernos pensar en una disección de aorta abdominal o perforación de víscera hueca. La siguiente cuestión que debemos plantearle a nuestro paciente es aquella que nos responda a su localización. ¿Dónde se encuentra su dolor? Para contestar a esta pregunta es muy importante localizar el dolor en los distintos cuadrantes anatómicos, siendo estos cuadrantes el superior izquierdo y derecho o el cuadrante inferior izquierdo y derecho. Cuando el dolor es producido por una úlcera péptica, el cuadrante que se ve afectado es el superior izquierdo y el epigastrio. Estas producen un dolor sordo y quemante, típicamente por la noche, que despierta al paciente. Además, empeora al tomar alimentos y suele mejorar con la leche o con los antiácidos. Cuando la patología se encuentra en el hígado y en el lóbulo hepático izquierdo, el dolor se encuentra en ambos cuadrantes superiores. Del mismo modo, si el dolor está en el cuadrante superior derecho y si se irradia hacia la escápula, podemos pensar en los cólicos biliares o en la colecistitis. Cabe destacar que este es un dolor severo que empeora con las comidas grasas. Cuando el órgano afectado es el páncreas, la localización típica será también en la región superior del abdomen y es un dolor típicamente en cinturón. Cuando el dolor tiene origen en el colon, todos los cuadrantes se pueden ver afectados. Es importante pensar que si el dolor lo encontramos en el cuadrante inferior derecho, concretamente en la fosa ilíaca derecha, nos encontraremos probablemente ante una apendicitis. Este dolor suele atenuarse con la defecación. Si la patología es renal, el dolor se localizará más superior que si la patología es en los uréteres. En caso de tener un cólico renal, el dolor se suele irradiar hacia todos los cuadrantes y además hacia los genitales. Estos pacientes son típicamente incapaces de encontrar una postura que les alivie el dolor. Por otra parte, el dolor prostático lo encontraremos en los cuadrantes inferiores, más abajo que otras patologías, que también localizamos en estos cuadrantes, y además es típicamente medial. La patología anterior podría compararse por su localización con el dolor menstrual de las mujeres, afectando también al cuadrante inferior, típicamente en el hipogastrio, y pudiéndose irradiar hacia la zona lumbar. Finalmente, una patología que afecte a la vejiga producirá un dolor también en los cuadrantes inferiores, más inferior que el dolor producido por la patología renal o uretral.
En esta pregunta debemos preguntar al paciente que cuándo empezó el dolor y que cuánto dura este dolor. El dolor puede iniciarse de forma brusca, como por ejemplo en rotura de vasos, abscesos, hematomas o perforaciones de úlceras. Si el dolor es de comienzo rápido, puede estar relacionado con oclusiones intestinales agudas, con colecistitis o pancreatitis. En el caso de que el dolor sea de desarrollo gradual, puede orientarnos a apendicitis, hernia estrangulada u oclusión intestinal baja. El cuánto dura es otra pregunta que facilita la exploración, ya que no es lo mismo un dolor cólico, que tiene una duración de minutos, que un dolor inflamatorio, que tiene un carácter continuo y más duradero. Un dato muy importante en la anamnesis del dolor es la presencia de síntomas acompañantes y sus características, preguntando tanto de forma general como ¿ha tenido algún síntoma más desde el inicio del dolor?, como de forma específica, por síntomas concretos que nos ayuden a acotar las posibilidades diagnósticas. En el caso del dolor abdominal, preguntaremos por la presencia de vómitos, acompañados o no de náuseas, que son síntomas muy habituales en estas patologías. En el caso de que haya vómitos, hay que preguntar también por las características de estos, color, consistencia, que orientan a la localización de la patología, siendo fecaloideos indicativos de oclusión intestinal baja o en pozos de café en caso de presencia de sangre digerida por los jugos gástricos. También es relevante su relación con el dolor, ya que, por ejemplo, alivian el dolor en el caso de las retenciones gástricas. Preguntar también por el ritmo intestinal, ya que una falta de emisión de gases o heces, incluso antes de la instauración del dolor, es muy indicativo de cuadros oclusivos. Por el contrario, la presencia de diarrea puede llevarnos a pensar en gastroenteritis, cuyo cuadro típico incluye además dolor cólico abdominal, vómitos y febrícula. Las características de las heces también nos dan gran cantidad de información en cuanto a la presencia de sangre, rectorragia o melenas, esteatorrea o moco. En tercer lugar, deberíamos preguntar por la presencia de fiebre, no solo en el momento actual, sino también desde el inicio del cuadro, considerando un origen séptico ante un abdomen agudo con fiebre. En cuarto lugar, la presencia de sintomatología urinaria concomitante, que puede relacionarse con patologías en zonas cercanas a la vejiga urinaria. En mujeres hay que considerar la posibilidad de embarazo o presencia de algún trastorno ginecológico, por lo que se debe preguntar por historia previa, fecha teórica de ovulación, toma de anticonceptivos orales o dispositivos intrauterinos. En sospecha de patología de base pulmonar o relacionados, preguntar por tos, esputo, características del esputo, que también nos puede orientar a una infección. También es importante preguntar por la presencia de mareos sin pérdida de conocimiento, lo cual puede indicar presencia de sangrado activo. A continuación, es muy importante preguntar el quién, refiriéndose esa pregunta a qué factores modifican el dolor del paciente. En primer lugar, indagar en qué alivia el dolor. Por ejemplo, en ulcus el dolor se alivia con la ingesta o con antiácidos. El reposo alivia el dolor en la isquemia o peritonitis. Inclinarse hacia adelante lo hace en pancreatitis y la defecación en estreñimiento o en intestino irritable. A continuación, ¿qué agrava el dolor? En contraposición a la diapositiva anterior, el ayuno empeora el dolor en el ulcus, la ingesta o la defecación lo agrava en el isquemia intestinal. La ingesta con alto contenido graso en patología biliar, pancreática o hepatopatía. Y la presión en zona dolorosa. 22 tenías que pagar. Por último, De la casa. ¿qué atribuye el dolor a ese paciente? Mi celular Todo también. esto así le recuerda algún episodio previo o si ha habido alguna circunstancia desencadenante. Así como preguntar si alguien de su familia tiene un cuadro similar, en cuyo caso podría tratarse de una infección virus o de una intoxicación alimentaria. Bien, entonces hemos podido un poco ¿Qué tal, chicos? analizar, distinguir y está muy bien redactado todo lo correspondiente a las preguntas que se toman en cuenta ante un síndrome, un dolor agudo, ¿sí? Un dolor abdominal agudo bajo. A ver, vamos ahora a compartir todo lo correspondiente al manual, ¿no? Acerca de la clínica que abarca el dolor abdominal agudo, ¿sí? Entonces, al momento de que un paciente acude por dolor, que no es una de las cosas que más aquejan, es una de las consultas que también pueden
llegar, ¿no? Bueno, en España está con una prevalencia de 5 al 7 al 10%, e incluso llega hasta el 12% de los casos que se ocurren en las emergencias y las urgencias. Sin embargo, acá en Perú, ¿no? Se está llegando al 18% de prevalencia de pacientes que acuden por diagnóstico de dolor abdominal agudo. Y para ello, pues, tenemos que tener en cuenta el proceso que se realiza en la clínica. En la historia clínica, vamos a descubrir, de acuerdo a las edades de los pacientes, si en recién nacidos está asociado con malformaciones congénitas, como por ejemplo una atresia intestinal, o en todo caso una enfermedad de Hirschsprung o el hilo meconial. En lactantes, por una obstrucción por hernias o malformaciones también, ¿no? En adolescentes y en adultos, pues las famosas apendicitis agudas o pueden ser la adenitis mesentérica inespecífica. Y en los ancianos también se relacionan este tipo de dolor abdominal agudo con patologías mucho más graves, como por ejemplo el cáncer de colon perforado, obstructivo, la diverticulitis y agudas de colon sigmoide o los accidentes isquémicos intestinales. En cuanto al sexo, vamos a considerar también las evaluaciones ginecológicas, ¿no? Y las patologías ginecológicas para las mujeres, ¿no? En los antecedentes personales, ¿no? Vamos a tomar en cuenta, pues, enfermedades cardiovasculares asociadas como la isquemia intestinal o aneurisma de la aorta, y también inmunosupresiones, como por ejemplo las infecciones oportunistas, como se estaba mencionando en detalle del interrogatorio del video que se tiene que hacer para poder detectar este diagnóstico. Seguidamente, en cuanto a las características del dolor, vamos a ver cómo es el dolor, tipo pulsado, dolor agudo, de inicio de curso progresivo, o es insidioso, ¿no? Entonces, para eso también es importante ver los factores que modifican el dolor, la posición. Recuerden que el paciente siempre lleva a tener una posición antálgica, ¿no? El esfuerzo físico que pueda tener este mismo paciente, si se incrementa a un esfuerzo físico, si se incrementa con la ingesta, si disminuye o con el tema de la defecación, ¿no? Si hay una mejoría de los síntomas. Entonces, ¿cómo es el dolor? ¿Qué tipo de dolor es? Si es continuo, es crónico, ¿no? ¿Hacia dónde se irradia? Por ejemplo, cuando se irradia al hombro, vamos a tener una irritación diafragmática, ¿no? Vamos a tener ese tipo de patologías. Cuando se va hacia la espalda, en pancreatitis, en genital, estamos ya asociando a un diagnóstico urológico, y cuando va a la escápula derecha, ¿no? A un cólico biliar. La localización va a depender de los cuadrantes que sean cuadrantes abdominales, donde va a tener con mayor posición el dolor, y los síntomas asociados tenemos, por ejemplo, los vómitos, las diarreas, la sudoración, la fiebre. La evolución se va a medir de forma en horas, porque si se realiza un buen diagnóstico se va a poder tener un buen tratamiento, un buen plan terapéutico que incluso puede llevar a una cirugía de inmediata, y si no se hace, pues obviamente se va a ir o el paciente puede fallecer. Entre las causas encontramos acá las endocrino-metabólicas, y aquí hay un cuadrito muy interesante que puede analizar acerca de la etiología del dolor en cuanto a la localización, ¿no? Ustedes recuerdan cuando hemos estudiado los cuadrantes abdominales, el cuadrante superior derecho, que está asociado a las patologías como un cólico, desde un cólico biliar hasta una pielonefritis, ¿no? Encontramos aquí patologías como colecistitis, colangitis, pancreatitis aguda, el epigastrio, que es, bueno, pues en este lugar podemos encontrar patologías asociadas como un reflujo gastroesofágico, una gastritis, un úlcero gastroduodenal. Y en el cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar también, ¿no? Motivos o patologías como pancreatitis, enfermedad esplénica, aneurisma de la aorta y superforación única. Para el cuadrante del mesogastrio igual, con el cuadrante inferior derecho y epigastrio, aquí pueden encontrar todas las patologías asociadas. Este manual ya lo tienen ustedes, y si no, se los voy a volver a mandar. Para la exploración física, ¿no? Comúnmente este proceso, este servicio lo realizan netamente los médicos en el servicio de emergencia. Pero es importante que nosotros también conocer, ¿no? Tener una idea,
¿no? Solo el personal que no es médico, es importante actualizarse y conocer cuál puede, y que después hacer incluso hasta para en nuestra misma familia, con nuestra propia vida, ¿no? Acerca de con la exploración física de acuerdo a los signos clínicos que sugieren la gravedad. Si hablamos de los generales, podemos encontrar un paciente con un tipo de dolor, está pálido, si está pálido, si muestra sudoración, si está taquicárdico, que es un signo vital alterado, y si está con disminución de la conciencia. Si tiene fiebre, ¿no? Como lo mencionaba en el video, es importante saber si la fiebre se presenta con el dolor, la fiebre se presentó primero o se presentó después. Y abdominales, cuando se relaciona con una distensión abdominal con silencio abdominal, por ejemplo, en una peritonitis difusa, ¿no? Como lo podemos ver en la tabla, ¿no? Ahora es importante la monitorización de signos vitales y pasamos a ver la exploración general sistematizada, ¿no? En esta vamos a comprender, en primer lugar, una exploración abdominal. Lo que utilizamos en este proceso acerca... ¿Alguien se le ha activado el audio? A ver, voy a ver a quién le ha activado el audio para iniciarlo. A las 7 de la noche. A ver, vamos a ver. Entonces todavía no sabe el jefe, nos va a pedir que... A Eli Cordero se le ha activado el audio. Eli, silencia, por favor. Eli. A ver, vamos a verlos acá. Ya. De silencio, gracias, Eli. Ya, hay que me ayuden los chicos de CIEC, por favor. A ver, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos han venido el día de hoy? 19. Ya, bien. 19 sobrevivientes. Bien, entonces, ¿en qué me quedé? En la exploración abdominal. La inspección, ¿por qué? Nuestros ojitos tienen que ser muy hábiles para poder descubrir, ¿no? En nuestro paciente, como les dije, se hace una inspección siempre para todo, de una inspección cefalocaudal que nos va a permitir a nosotros más centrarnos en la parte abdominal. Explorar si hay a nivel de la pared abdominal también hernias y en la región inguinal, si hay cicatrices, posocirugías, ¿no? Si hay una distensión abdominal, si es un abdomen globuloso, si hay una circulación colateral, alteraciones cutáneas, si hay hematomas, si hay herpes zóster, si hay un signo de Cullen, que es una equimosis preumbilical, ¿no? A la altura del ombligo sugiere una pancreatitis aguda necrohemorrágica, y si hay un signo de Gray Turner, que es una coloración rojizo amarronada en los flancos, ¿no? Entonces, también es importante la auscultación para ver la motilidad intestinal, los ruidos, ¿no? Los ruidos normales, ¿no? Para ver si hay patologías como la disminución del peristaltismo, el silencio abdominal, aumento de peristaltismo, ruidos metálicos, soplos vasculares. La palpación me va a servir para poder ver superficialmente, ¿no? Lo que hacia el punto doloroso. Nos ayuda pues a detectar de forma involuntaria hacia dónde se irradia también el dolor. Entonces eso nos permite también ver, ¿no? Entonces si se puede palpar, ¿no? O el paciente nos quita la mano para ver dónde está el dolor localizado, generalizado, y también poder identificar hasta cuál es la zona máxima, ¿no? Del dolor. Entonces en esta exploración es importante cuáles son los signos más utilizados en esta parte. Tenemos 4 signos. El primer signo es el signo de Blumberg o defensa abdominal, que se da en fosa ilíaca derecha, ¿no? Y suele estar presente en patologías como, por ejemplo, la apendicitis agudas. El signo de Rosbin también hacia la fosa ilíaca derecha, y también se relaciona con la patología de apendicitis aguda, pero se comprime hacia la fosa ilíaca de derecha a izquierda, ¿no? Y el signo de Murphy es un dolor en hipocondrio derecho durante la inspiración profunda al precisar en esa zona, debido a una distensión vesicular, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, lo vemos, ¿no? De distensión vesicular, vesícula con la cistitis aguda, está relacionado. Un signo de Murphy positivo, entonces tenemos una colecistitis aguda presente. Y el signo de psoas, tras colocar la mano en donde la fosa ilíaca, que es nuestro punto de referencia,
se indica al paciente que flexione un poco el muslo, ¿no? Poniendo la flexión y con la otra mano, entonces te das positivo si se produce dolor en esta zona, ¿no? Como por ejemplo tenemos en la apendicitis retrocervical y en los accesos a psoas. La percusión, pues para ver mi nivel timpánico, cómo está, ¿no? La matidez. Y la exploración rectal. ¿Cuándo se hace un tacto rectal? Se hace cuando hay una presencia de una obstrucción intestinal, cuando hay un dolor, presencia de masas o hay un dolor a la movilización del cervix, ¿no? Entonces hay que ver también el tema de la próstata, siempre y cuando, todo eso es un manejo médico, ¿no? Es importante conocerlo al menos por teoría, haberlo escuchado en el diplomado de emergencias y urgencias. Ahora sí, necesitan hacer ustedes y ser capos en este servicio, ¿no? Entonces ahí sí tienen que hacer su especialidad mínima de 2 a 3 años, ¿no? Los médicos se preparan 3 años para hacer especialidad y el residentado, entonces hay especialidades en otras carreras que pueden ayudarnos, ¿no? Siempre y cuando se vayan el tema de tenido sus estudios posgrado de especialización. Las exploraciones complementarias, por ejemplo, tenemos en laboratorio la batería de análisis que siempre sacan, ¿no? Y es importante también considerar en caso de las mujeres de embarazo, sobre todo las mujeres fértiles que no recuerdan cuándo tienen fecha de última regla, y si recuerdan, ¿no? Pues ver cuál es el tema de su fecha de última menstruación también para darnos cuenta si puede estar asociada a una gestación. Bien, luego vamos a el tema de la bioquímica, ¿no? La batería de análisis que debe de estar en todo ese paquete y para ello pues utilizar, ¿no? O pedir urea, creatinina, glucosa, hemograma, hematocrito. Y si el dolor se sitúa en cuadrante superior derecho y epigastrio, también pedir todo lo correspondiente a los valores enzimáticos hepáticos, creatininas, creáticas, amilasa y lipasa, y también pedir en cuanto a la gasometría venosa la valoración de los pH, el hemograma, la orina completa, un poco para ver si hay presencia de hematuria o presencia de sangre en orina, ¿sí? Y luego también es importante ver un electrocardiograma, estudios de imagen, por ejemplo, aquí tenemos una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, podemos encontrar a un paciente con obstrucción en intestino delgado, ¿sí? Bien, uy, no sé qué pasó acá. Se puso amarillo. A ver si se puede sacarlo. ¿Qué pasó? Se seleccionó. Ahora dañarse. Bien, la radiografía de abdomen, ¿no? La posición es de cúbito supino y bipedestación para ponerlo, o puede ser en un decúbito lateral izquierdo en pacientes con poca movilidad, como por ejemplo los de la tercera, los adultos mayores, ¿no? Bueno, la identificación de estructuras, el patrón intraluminal, los niveles hidroaéreos y la dilatación intestinal. Es importante también otros estudios como por ejemplo la ecografía abdominal, la tomografía abdominal, la angiografía y el paracentesis diagnóstico. La paroscopía exploradora y todo. Ahora, el tratamiento. De acuerdo a de acuerdo al tratamiento, tenemos que hacer un proceso de monitorización, fluidoterapia, oxigenoterapia si lo requiere, ¿no? Son las medidas básicas a tomar en cuenta en estos pacientes para la insaturación de un tratamiento definitivo. Bien. Y en situación hemodinámica y clínica, la monitorización de signos vitales, como por ejemplo la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Es necesario también el tema de la administración endovenosa, ¿no? Entonces, a través de la canalización de un gran calibre, hacer estudios como hemocultivos y la antibioticoterapia de acuerdo al amplio espectro que amerita. Y en casos también cuando la situación es grave y aparezca un shock séptico, recuerden en el video nos mencionaban acerca
de la presencia de fiebre, ¿no? Entonces tenemos que evaluar también signos que nos puedan asociar con una insuficiencia renal grave, la disfunción multiorgánica en el paciente, morbilidad asociada importante como enfermedades crónicas renales y cardiopatías. Aquí tenemos, como pueden ver acá, un algoritmo acerca, acerca de los signos de alarma y cómo es el flujo de atención que debemos de realizar en un abdomen, en un signo de dolor abdominal. Bien, el dolor abdominal, evaluar los signos vitales y una breve anamnesis, ver si está hemodinámicamente estable o no, y si está inestable, a tener una valoración primaria y luego pasar a una valoración secundaria. Cuando hacemos la evaluación en un dolor abdominal, vamos a tomar en cuenta signos de alarma, como por ejemplo la taquicardia, la hipotensión arterial, cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 30, cuando hay un bajo nivel de conciencia, el paciente no está lúcidamente, hay un dolor postraumático y una distensión abdominal, ruidos de lucho o ausentes, presencia de masas pulsátiles y cambios de características en frente al dolor brusco. La valoración primaria tenemos acá el proceso que puede realizarse en el punto acerca de la A aérea, permeabilizar esta vía aérea a través de un dispositivo de apertura si es que fuese necesario la respiración, considerar taquimia, considerar ¿no? Cuánto está el porcentaje de saturación, la circulación como tercer punto, como punto C, como el pulso, palidez, frialdad, dos vías periféricas y la sueroterapia, y el nivel de conciencia con la escala de Glasgow, el nivel de exposición de acuerdo a hematomas y heridas. La valoración secundaria es una anamnesis detallada. Encontramos la exploración abdominal como una inspección, auscultación, palpación y percusión, valorar factores de riesgo en el caso de los antecedentes y la edad. Y la valoración terciaria respecto a por ejemplo, la batería de análisis que se requieran, ¿no? Incluyendo en sangre y en orina, y todo lo correspondiente a los exámenes auxiliares, a los electrocardiogramas, la radiografía, incluyendo la tomografía abdominal, según el criterio en el acto. Bien, entonces ahora vamos a pasar y vamos a activar sus cámaras para poder tomar la lista de asistencia y mandarle a la encargada. Bien, a ver, vamos a... Bien, entonces voy a traer un vasito con agua. En medio minuto regreso. Vamos a tomar la lista mientras van activando sus cámaras, ¿ya?
A ver, chicos, buenas noches. Vamos a activar cámaras para poder tomar la lista correspondiente al día de hoy de manera rápida. A ver, Carolina, Nancy, Lucía. A ver, por favor, activen su cámara para poderles tomar la asistencia, chicos, chicas y chicos. Muy bien, gracias. Manuel Mantilla, Carolina Cebolla, Norica. A ver, Lucía, Eli Cordero, Lola, Lisbeth. A ver, chicos, necesito que todos activen sus cámaras para poder mandarle la foto a ESIEF, que lo requiere para su asistencia. A ver, tienen un minuto para prender su cámara, por favor. A ver, Lola, Lisbeth. Buenas noches, profesora. Norma Benítez, presente. Ya, gracias. A ver, voy a tomar la lista de asistencia. Ya están. A ver, bien. Gracias. A ver, Carolina Cebolla, voy a mandar la foto pantalla. Carolina Cebolla está Nurica, Nancy, Mistral. Ya. Norma Rosemary. ¿Se encuentra Norma Rosemary? Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches, Hola. Profesora. ¿Cómo está? Gracias, Norma Rosemary. Ya, gracias a usted. Pues, Mistral, está Eli Cordero. Se conectó Eli Cordero. Ahí está Eli Cordero. Gracias. Ya. Lucía. Lucía. Lisbeth. Presente, buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias. Lola. Lola. Nancy. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Nancy. Rosana Santa Cruz Loaiza. Doctora, buenas noches. Buenas noches, maestra. Hola, Lola. Ahí está Lola. Hola, Muchas doctora. gracias. Aquí, gracias. Gracias. Bien. Víctor Zanja. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. Gracias. Víctor Zanja, no lo veo. Se conectó, se desconectó Víctor Zanja. Víctor Zanja. Hay puras chicas, solamente había un joven. A ver, el dispositivo QQM BTD. Ahí está el joven Manuel Mantilla. Ahí está. Yo presente. Parece que soy el único varón. El único sobreviviente. Ok, gracias. ¿De dónde es usted, señor Manuel Mantilla? De Lima. Lima. Ujú. Sí. Muy bien. ¿Ya desarrollaron sus módulos? ¿Ya desarrolló su módulo, sus preguntas de los módulos anteriores? Todavía no. Bueno, yo soy un invitado, no sé, justamente eso quiero coordinar, no sé qué hay que hacer.
porque me llegó la invitación, invita a tus amigos y también le invitaba a algunas amigas. Ya, Y muy bien. Ah, ya. ¿Y de qué establecimiento de salud se encuentra o nos escucha? yo estoy en el Centro de Salud de Leonor Saavedra de San Juan de Miraflores. Ah, en San Juan de Miraflores. Ah, ya. Ujú. Bienvenido entonces. Esperemos que cumpla sus expectativas el curso y se pueda inscribir, ¿no? Para que pueda desarrollar los módulos y su certificación, ¿no? Más adelante que le pueda hacer. Ok, gracias, gracias. Estoy viendo que es tan interesante las clases. Sí, estamos desarrollando 8 módulos y ya vamos por el quinto, ¿no? Para ver el tema de la certificación de emergencias y urgencias, ¿no? Con lo actualizado según la universidad el estado bueno, las universidades europeas y un manual que llevamos del CENI, de la Universidad de Toledo. Ya, qué bien, qué bien. Ya por interno me estaré contactando, vamos a ver qué puedo hacer para certificarme. Muy bien, ahí están los chicos de CIEP. Bien, Ok, entonces gracias. muchas gracias. Es el único varón, porque de ahí el resto, como son las fuerzas, ¿no? Siempre las mujeres nos inclinamos a avanzar, ¿no? No quiero decir nada en contra de los varones, pero se da cuenta aquí en este grupo poblacional, quien lidera son las mujeres, ¿no? A pesar de que las mujeres trabajamos, nos ganamos el pan, Hay que admitir que las mujeres están empoderadas, ¿sabes? Últimamente. No queda otra cosa. Listo, muy amable, muchas gracias. Ok, gracias. Ya pasamos. ¿Alguien más? No he mencionado, por favor, que diga presente para poderles enviar a el pantallazo a ESIEP y los ponga también porque la nota de su certificación involucra, lo dije desde la primera clase, la participación, la asistencia, también involucra el desarrollo de sus módulos con las preguntas que se hacen, ¿no? Y es importante también la puntualidad, ¿no? Que sabemos que cada quien tiene su responsabilidad, es muy importante la puntualidad y la permanencia del horario de clase. Bien, entonces... Doctora, buenas noches. Hola Nancy, ¿cómo estás? Nancy, buenas noches, doctora, ¿cómo está? Quería decirle presente. Ah, muy bien, Nancy. Gracias. Ya, doctora, gracias. Ya, muy bien. Licenciada, presente. Yo también soy presente, no puedo escucharla. Las dos Nancy's entonces están ahora. Buenas noches, doctora. Hola Miriam. Buenas noches, presente. Estás pues creo en la calle, cuidado más bien con tu celular, ¿ah? No, está en la botica, en mi trabajo. No, ahí atrás están los medicamentos, ya me di cuenta. Ah, ya. Ahí está. Listo, cuídense, abríense porque hace un frío muy fuerte en Lima. Bien, entonces ahora correspondiente a la atención especializada, ¿no? En los servicios de emergencias y urgencias, vamos Doctora a... Cintia, disculpe que la corte, le habla la coordinadora de CIEP. Hola, adelante. No, solamente para mencionarle de que le mandamos un mensaje al señor Manuel Mantilla, ya que él todavía está, bueno, teniendo la experiencia, conociendo un poquito más de la metodología del docente para que se pueda inscribir y de esa manera tener su inscripción, su acceso al aula virtual y su respectiva certificación. Así que, señor Manuel, le mandamos un mensaje al chat por Zoom de manera personalizada. Y si alguien también desea ya matricularse, nos escribe, por favor, a la área administrativa. Ah, bien, no hay problema. Muchísimas gracias. Todos sean bienvenidos, tanto personas invitadas como las personas que ya se inscribieron al curso. Todos somos bienvenidos acá. Aprendemos, intercambiamos información, nos actualizamos, ¿no? Como le estaba mencionando el señor Manuel Mantilla, este manual es lo último que ha salido, ¿no? De las referencias internacionales como tenemos en cuenta en la Universidad de Toledo. No, yo comparto bastantes referencias en el curso de emergencias y urgencias, ¿no? Acerca de tanto el estilo europeo y también realidades nacionales, ¿no? Con las normas técnicas que hemos visto en los primeros módulos, ¿no? Pero lo que ha sacado, a ver, voy a compartir, es para que lo puedan tener en cuenta, que es buenazo, ¿no?
¿no? Ya me lo he leído todito y aparte que es subrayado. Tiene 1898, casi 2000, ¿no? Es un buen manual. No estamos por la página 543. Y este es el manual de protocolos. No varía mucho en cuanto a las normas que tenemos actualmente, ¿no? Claro, allá pues tienen otras consideraciones, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia cardíaca, pero en cuanto a procesos, mis respetos para esta universidad, ¿no? De la Universidad de Toledo, es acerca de las urgencias. Lo ha hecho, su edición ha sido expuesta en diciembre de 2021, entonces tenemos fresquito, ¿no? Y lo ha hecho más, este manual comprende una edición de más de 1000 médicos, ¿no? Entonces están con lo último, ¿no? De la información correspondiente al protocolo de urgencias y emergencias, quinta edición 2021, y pues son poquitas hojas, ¿no? Son 1873. También hay unos manuales y unas normas técnicas que he pasado, ¿ya? Nacionales, y ahorita vamos a proyectar un video que corresponde pues a recordar un poco, ¿no? A recordar un poco las prioridades y a recordar un poco también qué diferencia tiene entre una emergencia y una urgencia. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a entrar a hablar cómo es la atención en la prioridad 1, ¿no? Porque todavía nos queda bastante tiempo, tenemos 1 hora y tratar de poder avanzar, ¿sí? Y también me gustaría ver algunas patologías más comunes. Ya hemos visto el dolor abdominal agudo, y también queremos hablar un poco de diarrea aguda. Náuseas y vómitos también es importante poderlos tocar, porque esas patologías van, ¿no? Por los mismos van con mucha frecuencia a los lugares o a los servicios de urgencia. Bien, vamos a compartir ahorita un videito de lo que corresponde a la atención, a las diferencias entre urgencias y emergencia. Lo compartí en la primera clase y vamos a hacer recuerdo. Hoy en Las Américas TV vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre urgencias y emergencias. Nos acompaña el doctor Mario Enrique Ardila Gutiérrez. Él es médico general de la Clínica Las Américas y trabaja en el área de urgencias. Cuéntenos cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Una urgencia es básicamente una enfermedad que necesita una rápida atención. La diferencia entre una urgencia y una emergencia básicamente radica en la velocidad en la que se debe atender el paciente y la severidad de la enfermedad. Una misma enfermedad puede tener en un momento una característica de emergencia y una característica de urgencia. Ejemplo, una apendicitis en su estado inicial lleva 6-10 horas de evolución, da tiempo para que hagamos estudios, ecografías, tomografías, etcétera, y puede llevarse a cirugía en las siguientes 10-12 horas sin que eso comprometa gravemente la salud o la vida del paciente. Esa misma enfermedad con 24, 36, 48 horas de evolución, con ya signos de peritonitis, implica que debe ser atendido a la mayor brevedad posible y debe ser llevado a cirugía en las siguientes 2 horas a más tardar. Un ejemplo, la diferencia entre una urgencia, un paciente que tuvo un accidente de tránsito leve con raspaduras, incluso con una fractura no abierta, no desplazada en el antebrazo, y un paciente que tuvo un accidente de tránsito en el que tiene fracturas abiertas, múltiples traumatismos, múltiples fracturas y tiene compromiso de su estado mental, es decir, está muy somnoliento, está inconsciente, tiene comportamientos extraños. Eso haría pensar en que es un paciente que está con un grave compromiso del estado general y que va a necesitar posiblemente atención de emergencias a la mayor brevedad posible, con la intervención de un gran número de especialistas y con intervención de diferentes grupos interdisciplinarios. En una sala de emergencias se atienden todo tipo de consultas. Sí, se puede atender todo tipo de consultas. Sin embargo,
la respuesta de atención o el tiempo de atención ante una y otra varía. Si usted viene por un resfriado común y al lado suyo hay una persona que tiene síntomas de dificultad respiratoria, respirar rápido, está con sensación de asfixia, se está poniendo morado, pálido, aunque aparentemente son lo mismo, una gripa, el uno puede demorar 6 horas en espera, 8 horas, podría ir a consulta prioritaria, y el otro debe ser atendido antes de 1 hora y debería ser llevado incluso a una unidad de cuidados especiales de ser necesario. Eso es una diferencia entre la urgencia, la emergencia, la velocidad de atención entre el uno y el otro. Infortunadamente, para todas las personas, incluyéndonos los médicos, la peor enfermedad es la que vivimos nosotros o la que vive un familiar cercano. Es muy difícil sentir la enfermedad de los demás porque los sentimientos, las emociones no son las mismas hacia una persona cercana a un desconocido. El que define eso básicamente o es la enfermera de triaje o el enfermero de triaje o la médico o médico de triaje. ¿En qué casos debo asistir a una clínica de tercer nivel como las Américas? Para asistir a emergencias, la severidad de lo que está padeciendo lo define. Sin embargo, las personas no saben qué tan severo puede ser algo. La pérdida del conocimiento en cualquier persona nos puede determinar si es una urgencia. Hasta no tener claro cuál es el origen sería una causal para asistir a emergencias. Dolor en el pecho, dificultad respiratoria, heridas, traumas severos, accidentes de tránsito serían las causas por las que una persona debería asistir a emergencias. Por urgencias, dolor que no sea severo, dificultad respiratoria leve, síntomas gripales, dolor de garganta, un dolor abdominal de pocas horas de evolución. Esas serían causas para venir por urgencias. Si usted ve que el paciente o la persona está muy pálida, sudorosa, está con compromiso del estado mental, comienza a dormirse de forma rápida, no responde al llamado, ya sería para acudir por emergencias más que por urgencias. Como les comentaba antes, una misma enfermedad en un estadio diferente va a necesitar atención por urgencias o atención por emergencias. En Colombia, los médicos que atienden urgencias y emergencias son médicos generales con experiencia. Ya hay algunas instituciones y hay médicos que se están especializando en urgentología. Nuestra clínica está implementando médicos urgentólogos para la atención de todas las personas. Tenemos médicos especialistas en cuidados intensivos que cuando es necesario bajan a evaluar y manejar pacientes. Muchas gracias, doctor. Y ustedes no se pierdan este especial de urgencias y emergencias por las Américas TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bien, chicos. Entonces, ustedes pueden ver ahí también la referencia de un médico y que habla sobre el proceso de atención en Colombia. Bien, ahora vamos a proyectar un videito más acerca de la prioridad 1, que corresponde, ¿no? ¿Cuáles son las patologías de esta prioridad? ¿Ya?
Comunica tu emergencia prioridad 1 dentro de las primeras 72 horas. ¿Sabes qué es una emergencia prioridad 1 y cómo comunicarla a Salud Pol? Una emergencia prioridad 1 es cuando los pacientes presentan una alteración súbita o crítica del estado de su salud, está en riesgo inminente de muerte y requieren atención médica en la sala de reanimación, shock, trauma. Si tú, asegurado, tienes una emergencia prioridad 1, acude a un establecimiento de salud más cercano, ya sea público o privado. Una vez en el establecimiento de salud, no olvides comunicarte con Salud Pol dentro de las 72 horas de ocurrido el evento. Comunica tu emergencia de prioridad 1 a Salud Pol a través de los teléfonos 995-713-211 o al 715-5485 o comunícate a nuestro WhatsApp 932-107-889. Hola chicos, bien, hay un poco de concepto acerca de la prioridad 1. Nos vamos a entrar a hablar cuáles son las patologías, pero antes de llegar a ello, me gustaría también poderles compartir un poco de lo que corresponde hacia las patologías que son muy frecuentes en las urgencias, ¿ya? Voy a darles una breve descripción rapidito, ¿ya? Y luego nos pasamos a ver el tema de las prioridades 1. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con náuseas y vómitos, ¿cómo podemos atenderlo en el servicio de emergencia? O, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Para identificar este tipo de patologías en casa, ¿no? Cuando, por ejemplo, comimos algo, nos cayó mal, o bien, pues, tenemos una náusea, ¿no? O es una sintomatología de una paciente, de una mujer que está gestando. Entonces, la náusea, pues, la consideramos como una sensación desagradable de un vómito inminente, ¿no? Entonces, la arcada también precede al vómito y consiste en esas contracciones a nivel de la musculatura en el abdomen, que incluye, pues, que la presión intragástrica aumente, y esto ayuda a que se cierre la glotis. Y para terminar, es importante también, vamos a subrayar, la náusea, y también es importante mencionar acerca del vómito, ¿no? Que ya viene a ser, vomitar es un mecanismo de defensa de nuestro propio cuerpo, es una expulsión ya forzada, y pues lo hacemos a través de la boca. Entonces las náuseas y los vómitos también es un motivo fuerte de consulta en la urgencia, ¿no? Y pues vamos, al menos cuando nos comemos una buena comida con sus papas, su ají, su buena mayonesa, su ketchup, ¿no? Y esas ricas cremas son desde hace una semana, ¿no? Y entonces las tenemos ahí o en la calle, que no sabemos cómo es el proceso de poder preparar, ¿no? Los alimentos. Entonces, en sí, también es importante tener en cuenta, ¿no? Una forma de intoxicación alimentaria, ¿no? Y esto se da porque somos seres que andamos trabajando y que a veces el tema de las comidas o por el tema de los horarios y ajetreada, entonces ponemos esto al consumo de alimentos y fuera del hogar. Entonces, ¿qué debemos de hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en conocer acerca del vómito, cuando en la anamnesis, ¿no? Para poder ver si es un vómito agudo, desde cuántas horas, cuál es la frecuencia, ver dónde hay dolor y cuáles son las enfermedades. Miren, este manual es muy bueno porque estoy segura que ustedes lo van a leer, van a poder investigar más. ¿Y cuántas enfermedades producen esta patología? Bueno, este vómito, ¿no? Este síntoma, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las enfermedades gastrointestinales como las varices, el cáncer de esófago, la enfermedad ulcerosa. Tenemos la disfunción aguda. También podemos encontrar el ilion intestinal, el hilio mecánico, la isquemia intestinal. Miren, todas estas patologías están asociadas. También encontramos patologías a nivel del páncreas.
como por ejemplo la hepatitis, los cólicos, la colecistitis, que también pueden producir. Por eso es importante, antes de pasar a las prioridades 1, ¿no? Por ejemplo, decimos, con la pancreatitis, hepatitis, ¿no? Poder distinguir, ¿no? La cantidad de patologías que pueden asociar con la presencia de vómitos. La migraña, ¿no? Cómo los vómitos pueden también darnos algunas patologías a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo la migraña, el síndrome meningio, ¿no? El síndrome de hipertensión infracraneal, el síndrome vertiginoso. También está asociado con enfermedades ópticas, por ejemplo, la neuritis vestibular, la neurioma del acústico, la sintosis, ¿no? Que es un cuadro muy aumentado de mareos y vómitos por el movimiento. También está asociada a enfermedades metabólicas, ¿no? Por lo tanto, el vómito como mecanismo de defensa nos ayuda a poder analizar, ¿no? Y asociar con las demás patologías o con los demás signos y síntomas que pueden tener. Puede vomitar, le dio fiebre, hay dolor, está en una posición antálgica, ¿no? La mixelania, ¿no? Por ejemplo, estamos relacionando con las emergencias hipertensivas de las presiones arteriales, que son las hipertensiones, presión, un dolor visceral, ¿no? El consumo de alcohol agudo, los fármacos y los vómitos. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando se produce un vómito? Un vómito matutino, por ejemplo, frecuente, es el que tenemos en el embarazo, ¿sí? Entonces, este vómito podemos también hablar de una hipertensión intracraneal, ¿no? Durante o justo después de la ingesta, puede ser por problemas psicogénicos, por una úlcera, ¿no? Por un cólico biliar, una pancreatitis, una colecistitis. En las primeras horas, después de la ingesta, podría ser por una obstrucción del tracto de salida y trastorno de la motilidad gástrica. Ahora, ¿cuáles son las características que vamos a considerar en los vómitos? O sea, ya hemos conocido que está asociado con diversas patologías de los sistemas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo es un vómito, analizarlo, ¿no? Puede ser alimentario, cuando se refiere que los alimentos pues no se han digerido, y puede haber una patología esofágica o de la faringe, o también por algunas causas psicogénicas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, cuando se han adquirido, cuando se han dado alimentos, se han ingerido, entonces podríamos pensar, ¿no? De algo obstructivo. Puede ser acuoso, ¿no? Por ejemplo, estoy con un dolor intenso, ¿no? En muchas ocasiones refleja la úlcera duodenal, y bilioso, ¿no? Es un vómito bilioso porque es amargo, porque es amarillo, ¿no? Tipo bilis verdoso. Puede tener distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí está más funcionando mal el hígado, el páncreas, o hay una obstrucción duodenal, o yeyunar alta. Verdoso porque también está por el contenido delgado, y también fecaloideo, que corresponde a relacionarlo con una obstrucción intestinal avanzada. Hemáticos es un vómito con sangre, es muy ojo, color café, ¿no? Entonces sí es una hemorragia digestiva alta y es muy, muy lamentable, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que llevar sí o sí a un establecimiento, a un hospital, ¿no? Para que pueda eso y recibirlo con todas las atenciones. Otros síntomas asociados, el vómito se produce gracias al dolor abdominal, ¿no? Si presenta el vómito, entonces podemos presentar, ¿no? Una enfermedad aguda, y también fiebre, ictericia y pérdida de peso. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, vomitó, color verde, color rojo, color amarillo verdoso, la exploración física. Lo básico, signos vitales. Como está vomitando, como está con ese mecanismo de defensa, hay que ver su estado nutricional y también su hidratación. Entonces, se va a hacer una exploración física y explorando abdominalmente, ¿no? Entonces, se hace la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Entonces, también es importante evaluar y explorar neurológicamente. Las pruebas complementarias. A ver, vamos a hablar de las pruebas complementarias. La batería
de análisis completo en el hemograma, un perfil hepatobiliar y pancreático, hemograma, hematocrito, también podemos ver en el caso, por ejemplo, si se necesita y lo amerita, una prueba de gestación, prueba de orina para ver la toxicología, ¿no? Para ver si hay intoxicación, ¿no? Tóxicos en orina. El estudio de la coagulación ante una posible cirugía y el nivel plasmático de fármacos. Bien, en cuanto a las complicaciones que pueden tener un paciente que vomita, pues obviamente lo va a decir. Entonces, vómitos, de frente las licenciadas de enfermería colocan una vía, ¿no? Una vía permeable en el brazo izquierdo, que es el brazo con mayor frecuencia utilizado, y es muy bueno, pues, ¿no? Siempre están las licenciadas de enfermería con esa capacidad de poner una vía al toquecito, ¿no? Todos los profesionales saben poner vías, pero ellas en especial pues los ponen hasta con los ojos cerrados, ¿no? Son muy buenas en capas en la materia. Entonces, cuando un paciente vomita, se deshidrata, entonces produce metabólica. ¿Y por qué? Porque produce la hipoclorémica, por eso es que se le tiene que reponer solutos, ¿no? Como potasio, como cloro, en la cloruro de sodio. El síndrome de Weber es una rotura ya del esófago a nivel de pared y se refiere porque el paciente vomita bruscamente y también tiene un dolor torácico, y también esto es muy importante saber este tipo de síndrome de Weber porque la mortalidad en estos pacientes es muy alta, ¿no? Donde se asocia más a pacientes alcohólicos, ¿no? Y el síndrome de Mayer-Weiss, que son vómitos hemáticos, vómitos con sangre, por la presencia, ¿no? De una patología a nivel esofágica gástrica y provocado por náuseas y vómitos violentos, ¿no? Entonces igual está con alcoholismo. Y la broncoaspiración es sospechar si aparece dificultad para respirar, disnea súbita, con infección pulmonar y fiebre en paciente. A ver, ¿cuál es el tratamiento para un vómito? El tratamiento es primero recuperar todos los electrolitos que ha perdido. Entonces, vía, ya, con cloruro de sodio al 9%, y también un suero glucosalado, ¿no? Un suero glucosado al 5%, que es ¿cómo le llaman? Según norma, ¿no? La dextrosa al 5%, un suero glucosalina en 24 horas. Tratamiento del vómito, descanso y las indicaciones de ingreso de acuerdo a los fármacos para los náuseas y los vómitos. Tenemos aquí según norma fármacos antidopaminérgicos, indicadores y los efectos adversos. Bien, esto ya es para fármacos, para que lo puedan leer ustedes, no vamos a entrar a detalle porque son un montón. ¿Sí? Y luego también vamos a hablar de otro tema muy importante acerca de la diarrea, ¿ya? No quisiera pasar a hablar de prioridades, porque prioridades es un montón, ¿ah? Ya no estamos entrando en los capítulos a hablar de las prioridades y por lo menos hay 30 patologías en cada prioridad. Pero es importante mencionar la atención especializada que se tiene que hacer en aquellas consideraciones o patologías más frecuentes. Si va por dolor, un paciente a la emergencia o urgencia, o va por hemos visto una hemorragia, o va también por una diarrea, o va por un vómito. Entonces ahora vamos a estudiar las diarreas. Ya, sí. ¿Quién no sufrió una diarrea? Todos creo que hemos pasado por este tipo de malestar, ¿no? Entonces, esta diarrea aguda, ya, es también un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, esto si el paciente tiene una frecuencia muy alta de diarreas, entonces sí o sí este paciente se va a morir, ¿ah? Porque los estados de desnutrición entre un paciente con diarrea es más grave y más fatal en un paciente con deshidratación por vómitos, ¿ya? Así que así tenemos que tener muy en cuenta. Y sobre todo esto hago hincapié en pacientes adultos mayores, ¿ya? Entonces, el número de más de 3 deposiciones, 3 igual a más 3 deposiciones
¿no? Entonces, que es más de lo normal, ¿no? Entonces ya estamos hablando. Entonces, puede ser esta tipología de diarreas como aguda, cuando no son más de 14 días, persistente de 2 a 4 semanas y crónica cuando ya pasan las 4 semanas. Cuando hablamos de diarrea es porque sí o sí ya hay un componente infeccioso en el 90% de las diarreas, ¿no? ¿Y por dónde lo hemos adquirido? Por la boca, ¿no? A través de la ingesta de algo contaminado como el agua, los alimentos. Y el 10% de estas diarreas puede ser por un efecto secundario, por la ingesta de fármacos o por problemas metabólicos o por alguna intoxicación. Entonces, este manual también nos explica un poco la clínica y la clasificación. Vamos a ver primero en un paciente cómo lo estabilizamos, la valoración inicial del proceso de estabilidad. Para hacer todo, para todo, se tiene que hacer una buena anamnesis. Ver cómo es la diarrea, si es acuosa, inflamatoria, ver también, evaluar, ¿no? Que no es cómo está el paciente, si está lúcido o no, y también ver su grado de deshidratación. En la historia clínica tenemos que tener en cuenta el momento, cómo comenzó, la duración, el curso, si es progresivo, ¿no? Las características de la diarrea, la frecuencia, el aspecto, el volumen. Miren acá, por ejemplo, en la etiología de una diarrea aguda, la clasifican de dos, en infecciosa y en no infecciosa. En infecciosa, por ejemplo, puede ser los bichos, ¿no? Infecciosa, a ver, agente infeccioso, los bichos, el virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, ¿no? Y bueno, pues a veces pacientes, la diarrea del viajero, ¿no? La diarrea del viajeros, a veces viajan de un lugar, comen, ingieren y se van al baño, ¿no? O porque también hay una bacteria, ¿no? Por ejemplo, la Escherichia coli, ¿no? Entonces, las aeromonas, ¿no? En cuanto a los virus, pues virus que producen diarrea está el rotavirus, el virus de Norwalk, la adenovirus, las bacterias, tenemos pues la enteroinvasivas como la Shigella, la enteroxigénicas y la más, por parásitos, por giardias, por hongos, según epidemiología, ¿no? Tenemos a los viajeros, a las consumiciones especiales, inmunodeprimidos, y las no infecciosas son las que ya no son por los bichos, ¿no? Entonces, a mis alumnos, ¿quiénes son las no infecciosas? Los fármacos, los metales pesados, tóxicos, endocrinos, alergias alimentarias. Bien. Es importante mencionar los síntomas asociados que acompañan una diarrea. La fiebre, el dolor, el sueño también, y las consideraciones neurológicas. Luego vamos a encontrar acá una clasificación clínica de la orientación diagnóstica. Por ejemplo, una diarrea puede ser inflamatoria a medida que está relacionada con la presencia de dolor abdominal en el hipogastrio o se irradia hacia la fosa ilíaca izquierda. Hay una fiebre, entonces cuando vamos, hay presencia de leucocitos y sangre en heces y hay un tenesmo rectal. Entonces aquí encontramos que son organismos en su etiología, etiopatología, organismos enteroinvasivos y procesos abdominales agudos. Mientras que en la diarrea no inflamatoria hay un dolor abdominal que no puede ser intenso, pero es sí frecuente los vómitos y también aparece fiebre, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pueden ser por virus o también pueden ser por exploración física en una diarrea. Signos vitales, en un paciente con diarrea, signos vitales, síntomas que ven el tema de la deshidratación, por ejemplo, la sequedad de piel y mucosas, ya el signo del pliegue que hacemos, ¿no? Como que queremos pellizcar para ver si se queda la piel o se expande, ¿no? Si se retrae o no. Es importante también descartar la fiebre, la inspección anal y el tacto rectal, si es que lo amerita. Y las pruebas complementarias de malestar, tenemos la diarrea leve, bueno, no requiere estudios, en cambio la moderada y grave, como por ejemplo tenemos el hemograma completo, la batería, la bioquímica, la glucosa, y bueno, pues
Las pruebas dirigidas que se utilizan en este malestar son el examen de heces, el coprocultivo, los estudios de huevos y parásitos, examen con microscopio, las pruebas endoscópicas y las radiografías, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el tratamiento que tenemos que realizar para las diarreas? Primero, en la diarrea leve, en todo, siempre hidratación. No, en diarrea leve podemos hacer un tratamiento oral de reponer los líquidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una limonadita casera, un electroral, una dieta pobre en residuos y mucho ricos en hidratos de carbono, en carbohidratos, ¿no? Nada de yogures. Luego, por ejemplo, una diarrea moderada, tenemos que hidratar con diarrea grave más aún, también requiere hospitalización. ¿Cuáles son los criterios para el ingreso hospitalario? Vamos a encontrar aquí, pues, ya cuando el paciente está inestable hemodinámicamente. Hay una deshidratación considerable y también hay una deshidratación moderada. Entonces, el tratamiento para ellos está, pues, el antidiarreico, el antiemético y el analgésico y antieméticos. Luego tenemos tratamientos antimicrobianos empíricos y específicos para todo vía, ¿no? Y la diarrea del viajero. ¿Qué es la diarrea del viajero? A ver, para las personas que paramos viajando. Es la situación en los casos, por ejemplo, que tenemos que ir de un lugar a otro y nos produce la diarrea de la comida que comemos, ¿no? La comida que ingerimos nos produce diarrea. Entonces, en estos casos, la rehidratación oral junto a las medidas técnicas son suficientes, ¿no? Es importante también considerar acá las sospechas de diarrea por Clostridium difficile, que es ya producidas por los fármacos, ¿no? Por eso se llaman los fármacos. La mebiasis, la Cryptosporidium y la Isospora belli, ¿no? Que son, pues, el metronidazol para la mebiasis, ¿no? En esta cantidad, y el metronidazol se encuentran a veces en el mercado en comercial como Flagyl. Y luego, bueno, vamos a tener acá un algoritmo cuando un paciente está inestable hemodinámicamente, se piensa y se pide medidas de soporte para estabilizarlo. Si se estabiliza, excelente, y si no, puede ingresar a unidad de cuidados intermedios. En cambio, si un paciente no está grave y tiene diarrea inflamatoria, no es importante considerar los pacientes de riesgo, la hidratación, la desnutrición, la fiebre, en los pacientes adultos mayores de 65 años, en los niños, las gestantes, en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Un paciente con VIH con un cuadro de diarrea es un paciente con SIDA, es un paciente que se puede ir, se puede morir. Entonces eso es importante poder entender, ¿sí? ¿Hasta aquí existe alguna consulta? A ver. Uy, se fueron los demás. Quedaron 10. De 19. Ya me estoy preocupando, ¿ah? A ver. Ya entró uno más. 11. Nancy se fue. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna consulta? Hola. Hola, 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 chicos. Vamos a ver un pequeño video que no llega ni 3 minutos de lo que corresponde a cómo disminuyeron la presencia de diabetes hasta en un 70% ya de los casos en un establecimiento. El constante anuncio de la
lavado de manos por parte del Ministerio de Salud surte efecto en la población, tanto así que la cantidad de personas atendidas por diarreas bajó significativamente. En el caso del área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, hablamos de hasta un 75% menos. De los 150 casos que normalmente veían mensualmente, están atendiendo entre 25 y 30 como máximo. Nuestro hospital, al igual que todos los hospitales del país, hemos tenido una reducción significativa en la cantidad de atenciones de todo tipo de infecciones virales infectocontagiosas, desde diarrea, infecciones respiratorias. Evidentemente, el aislamiento social no solo ha ayudado a disminuir la tasa de transmisibilidad del coronavirus, sino de otras infecciones virales, incluyendo diarreas. El tener una mayor higiene permite tener menos contagios. Y todo por los buenos hábitos que tenemos, ¿verdad? Como el ministro bien lo recuerda, y de hecho, de manera jocosa, le han dicho que él tiene varios años de estarse diciendo a todo el mundo que se lave las manos. Dentro del gremio médico sabemos que lavarse las manos es beneficioso, no solo porque a nivel de nosotros disminuimos el contagio de infecciones entre paciente y paciente, sino la población en general también se beneficia de eso. Lamentablemente, en los hábitos regulares de la población no tenían incorporado el lavado de manos como algo indispensable, que ahora el coronavirus sí nos ha hecho ese llamado de atención y hemos retomado buenas costumbres higiénicas. El jefe del servicio dijo que también disminuyeron las gripes comunes, por lo que espera que la población continúe cuidándose. No traigan al traste todo lo bueno que hemos ganado, porque también nos han disminuido las gripes, nos han disminuido las infecciones comunes, nos han disminuido las diarreas y en general eso nos ha disminuido la cantidad de atenciones que, por ejemplo, un servicio como el nuestro maneja. En el centro médico esperan que la cantidad de personas con diarrea siga a la baja. ¿Tenés mucha tos o sensación de un catarro espeso en la... Bien, ahora vamos a pasar a ver un video acerca de las hemorragias, porque nos centramos a ver este tema, ¿sí? Que es hemorragia, es una de las prioridades 1 que atienden en las emergencias. It was in the first rest area in Pennsylvania. There was... ¿Qué es un shock hemorrágico? Un shock hemorrágico es un shock hipovolémico, caracterizado por la pérdida de volumen de sangre. Los glóbulos rojos no restauran la volemia, sino que solucionan la hipoxia, permitiendo la oxigenación de los tejidos.
Si llama al médico diciendo que necesita unidades de urgencia, no sabe nada del paciente, pero ya es un caso de extrema urgencia y el paciente ya está en el hospital, se pregunta por la edad y género del paciente. También influye el stock de unidades que se tenga en ese momento. Estos datos son de importancia, pero se envía O negativo. Se confirma el grupo de la unidad antes de enviar. Se evita todo lo posible realizar transfusiones sin confirmar el grupo del paciente, ya que se mezclan y a la hora de tomar las muestras vamos a ver la presencia de eritrocitos con diferentes antígenos. Según el manual de procedimientos del banco de sangre, en casos de emergencia las pruebas de compatibilidad se realizarán de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a realizar la solicitud de hemocomponentes de emergencia. Luego vamos a estar ante dos posibles escenarios, que la solicitud venga con la muestra o que no venga con la muestra. En caso de que venga con la muestra, vamos a verificar que los datos de esta coincidan con los datos de la solicitud. Si no coinciden, vamos a corregir. Luego, en el caso contrario, que la solicitud no venga con la muestra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a priorizar esa solicitud y vamos a ir a tomar la muestra del paciente. La vamos a identificar. Una vez tengamos la muestra, vamos a enviar al área analítica correspondiente para realizarle la determinación de grupo ABO y factor RH del paciente. Una vez tengamos estos datos, vamos a localizar las unidades en el stock del grupo del paciente o bien de grupo O, previamente verificadas. Si hay en el stock unidades, se deben localizar ahí. Se ejecuta la determinación de grupo AB o RH de las posibles unidades a transfundir, porque aquí nos van a influir otros factores. Se verifica que las unidades se encuentren bien clasificadas por factor RH y grupo ABO. Nos encontramos ante otras dos posibles escenarios. Ok, ¿cuáles son? Que las unidades no estén bien clasificadas. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Vamos a registrar la incidencia y regresar las unidades al stock. Se procede a localizar otras unidades de componentes. Luego, en el caso contrario, que las unidades estén clasificadas de forma correcta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar nuevamente que estén clasificadas por grupo ABO y factor RH y sean compatibles según el esquema de transfusión de emergencia. Una vez tengamos las unidades, vamos a entregar estas unidades de hemocomponentes para el paciente que las requiere y por último vamos a registrar la información, las pruebas realizadas y los resultados de dichas pruebas. Hola, la doctora Jiménez. Soy la doctora Sánchez de Emergencias. Tenemos un paciente de aproximadamente 60 años. Tuvo un accidente de tránsito y ya perdido mucha sangre. No tenemos más información ni cómo identificarlo en este momento. ¿De casualidad le pudieron tomar una muestra de sangre? No, necesitamos unidades inmediatamente. Acaba de llegar y está siendo trasladado para cirugía. Ok, estamos en eso. Dime, hágame un favor, uno y dígale que vaya al piso 2. Hay un paciente que acaba de llegar que solo tiene trasladado a la cirugía. Ocupamos una muestra urgente de sangre. Lo que acabo de ver es a traer 3 unidades no negativo. Vamos a ir haciéndole las pruebas de grupo y del factor para que esté listo, esté pendiente si llega el asistente de enfermería para traérselas inmediatamente. Presionando Universitario, tira la pelota a Zamudio, ganando Kira para poderla bajar. Sobre el medio, el portario. Roseli. Valles. Lluvia. Casi 10 minutos de juego en este segundo tiempo. Benítez. Ricky Salcedo. Valloyes.
Pérez, Perlaza. Aquí está Perlaza, apoyándose Perlaza. La llegada de Pérez, solicitando Benítez, pelota con ello, va a buscar ahora Yuya, Perlaza, va a caer Perlaza, se levanta Perlaza, el kilo de Perlaza. Carlos Marcos, escucha tu clase. Veremos si evolución por el medio, Ricky Salcedo, baja para dar una... Gracias. Vamos a seguir con el paso de procedimiento de la atención. Sí, será activado a Carlos. Ya, a ver, vamos a continuar ya, chicos. Y encima va perdiendo, creo, ¿no? Bien, bien. Que tenga suficientes unidades de O positivo o negativo, AB, ok, perfecto. Eduardo Méndez Sanabria, ok. Mari, hágame el favor de verificar si tenemos el grupo y el factor del siguiente paciente, mientras yo realizo la determinación del grupo AB y el factor RH. Doc, sí, tiene dos determinaciones previas y es AB positivo. Listo, fíjese si tenemos suficientes AB positivo en stock, ahí vi varias. Listo, es AB positivo. Mari, tome 3 unidades de glóbulos rojos empacados de AB positivo del stock y determine el grupo y el factor de las unidades. Cuando esté listo, se lo envía al asistente de enfermería que está afuera. Yo iré ingresando la información de las pruebas realizadas en el sistema y genero el informe de resultados. Listo, doctor, se los llevo. Bien, he creído conveniente mencionarles el video sobre los alumnos para ver cómo hacen el proceso frente a la atención. No, ya. Muy bien, Carlos, no te preocupes, suele pasar. Pero por favor, hay que parar la clase. No te preocupes, te disculpamos. Las hemorragias, que son prioridad 1, tenemos que identificar el proceso, la sintomatología y bueno, un poco de la descripción que corresponde a lo que se pide, ¿no? Según el video que hemos podido tener de los estudiantes del último año de la Facultad de Medicina de Costa Rica. Entonces, como primera ejemplo de patología de hemorragias, tenemos a las digestivas altas, ¿no? Cuando se pierde sangre por el tubo digestivo, cuando ingresan al servicio de emergencias graves, esta es prioridad 1, ¿no? Tiene que ser sí o sí la atención minuciosa y rápida, ¿no? Hay que considerar las formas de esta hemorragia digestiva alta, como la hematemesis, que son los vómitos de sangre roja, o pacientes o vómitos color café. Las melenas, que son las heces negras, pastosas, la rectorragia, que vendrían a ser, por ejemplo, los coágulos en sangre, la hematoquesia, que es esa sangre vinosa que se encuentra también en las heces. Y las hemorragias digestivas altas pueden haber 3 tipos de hemorragias: las digestivas altas, las digestivas bajas, o también las de origen oscuro, de origen mixto, ¿no? Las hemorragias digestivas altas, por ejemplo, tenemos el origen proximal en el ángulo de Treis, las manifestaciones como la hematemesis, las melenas y la rectorragia. En las digestivas bajas tenemos de origen distal en el ángulo de Treis, manifestaciones también como la hematoquesia y las melenas, si existe un tránsito a nivel del intestino de manera lenta. Y las de origen oscuro, como por ejemplo son los que sangran y sangran
sin poder controlar el mismo a pesar de que se realizan todos los exámenes, ¿no? Entonces, es un paciente que yo he visto fallecer muchos pacientes con este tipo de hemorragias, es un gran porcentaje de mortalidad, ¿no? Y todos, pues, cuando he trabajado en emergencia, he podido no atender a pacientes, ¿no? Porque mi rubro estaba en zona, a veces en ginecología, en obstetricia, estaba apoyando a suturar, ¿no? O sea, dependiendo del servicio, pero sí he pasado y he visto, porque en la emergencia donde he trabajado, pues están todo, ¿no? Pediatría, servicio de emergencia, en cirugía, y sí, pacientes que vomitan, los atienden, pero en menos de media hora ya están falleciendo, ¿no? Es bien complicado el tema. Y bueno, pues se necesita, pues, para un tema de hemorragia digestiva, confirmar si existe. Por ejemplo, cuando ya hay una emisión de sangre por la boca, ya es un mal pronóstico, ¿no? O sea, ya se encuentra, ya se está arrojando por el tubo digestivo y pues ya está perjudicando todo el conducto gastroesofágico, ¿no? No permite, por ejemplo, utilizar en la escala Glasgow, que es una de las escalas más utilizadas, se puede realizar también una endoscopía y ver si se puede estratificar el riesgo, ¿no? Vemos el tema de la cantidad de la puntuación según Glasgow en la urea con sangre, la hemoglobina, la presión sistólica. Mira cómo se altera la presión sistólica a más de 100%, ¿no? Como los otros marcadores, ¿no? Se vuelven taquicárdicos, mayor de 100, melena, síncope, y la enfermedad hepática. En urgencias es fundamental conocer la hemodinámica del paciente, ¿no? En la hemorragia. Para ello tenemos que especificar, ¿no? Los signos vitales, la frecuencia cardíaca, ver la inestabilidad hemodinámica que puede tener este paciente, ¿no? Entonces, como lo vimos en el video, un shock, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan y necesitan de varias unidades de sangre por un accidente, ¿no? Un accidente que a veces por andar con el celular, ¿no? Por un celular se descuidan, hay un accidente, se perjudican las personas involucradas y van y necesitan muchas unidades de sangre. ¿Qué significa una resucitación hemodinámica? Primero, que sea continua su monitorización. Para ello se tienen que colocar 2 vías gruesas, extraer muestras de sangre para hacer las pruebas analíticas y cruzadas, y también para ver la cantidad de hemátidas que tiene ese paciente, si necesita transfusión sanguínea o no. De hecho, administrarles oxígenos y reponer la volemia con cristaloides. Para eso se utiliza el sulfato de magnesio, el ringer de lactato, un ritmo adecuado para ver la perfusión, ¿no? Para poder por lo menos tener una presión sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. En el caso, por ejemplo, de que el paciente se muestre inestable o sintomático, entonces se tiene que transfundir la pérdida. Y en estos casos tenemos que recomendar que se puedan ya administrar endovenoso cristaloides, ¿no? Para poder tener estabilización. Un shock hemorrágico es una prioridad 1. Entonces, este paciente sí o sí necesita, si lo requiere, irse hasta UCI, ¿no? Y después, por ejemplo, tenemos en la situación de un paciente instable con necesidad de transfusión, se recomienda no transfundir salvo que la hemoglobina se encuentre por debajo de 8, ¿no? O por debajo de 9. Y en un paciente estable sin necesidad de transfusión, en este caso, aportar hierro vía oral o vía endovenosa, ¿no? Luego, la corrección de los trastornos de la coagulación. Podemos encontrar, miren, ya se conectaron 15. Qué bien. Faltan 4 chicos que se han escapado de la clase. La corrección de los trastornos de la coagulación, por ejemplo, tenemos acá en un paciente anticoagulado,
¿sí? Tenemos en el caso del general, se recomienda diferenciar de situaciones leves y moderadas. El escenario, en el caso, por ejemplo, de una hemorragia leve o de una hemorragia moderada, ¿ya? Y necesitamos, por ejemplo, ya colocar vitaminas, ¿no? Vitaminas y anticoagulantes, ¿ya? Ya, y para ello también tenemos que tener en cuenta las hemorragias graves. Por ejemplo, acá tenemos que ver cuál es el antídoto para la hemorragia. Y tenemos aquí en estos procedimientos que podamos, por ejemplo, tener en cuenta el dajigatran y el antixá, ¿no? Entonces, esto, bueno, es un poco para que lo lean, se instruyan y puedan poder ampliar sus conocimientos, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a encontrar a la etiología, ¿ya? La etiología, por ejemplo, en una hemorragia no varicosa son las úlceras, el síndrome de Mayer-Weiss, fístulas aorténticas. En el diagnóstico, la anamnesis es muy importante para ver cuáles fueron las enfermedades o patologías previas en cuanto a la exploración física y analítica, de acuerdo a la batería de análisis, su ecograma, su radiografía, su endoscopía. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la hemorragia digestiva alta no varicosa, encontrar pues los predisponentes factores, ¿no? Por ejemplo, el consumo de AINES, principalmente ante la toma de antiagregantes, anticoagulantes o corticoides. Y la estratificación del riesgo de sangrado, por ejemplo, tenemos la escala de Glasgow, ¿no? Ahora, tenemos aquí una clasificación de Forres, ¿no? Acerca del sangrado, si es a chorro, si es en babeo, si es en vaso visible, en coágulo adherido. Y el tratamiento 100% médico. Aquí los médicos hacen maravillas para salvar la vida a un paciente que necesita que está inmerso en una hemorragia, ¿no? Entonces, hay un tratamiento endoscópico y quirúrgico, ¿no? También puede haber una embolización selectiva mediante arteriología. Miramos este fluxograma, cómo va este algoritmo, cómo puede haber la tensión, perdón. Por ejemplo, si tenemos una hemorragia no varicosa, confirmarla, ver la resucitación hemodinámica, se someten las pruebas del sangrado y el puntaje de Glasgow, ver si necesita su endoscopía, si está asociada a una úlcera péptica alta o baja, ¿no? Si hay comorbilidades o no. Entonces, eso corresponde para mencionar el diagnóstico terapéutico de una hemorragia no varicosa. Cuando hay una hemorragia digestiva alta secundaria a través de una esofagástrica, tenemos que la causa más frecuente son esos usuarios o pacientes cirróticos, con cirrosis, con hipertensión portal, ¿no? Entonces aquí pues también hay una alta prevalencia de mortalidad. Las medidas son tratamiento farmacológico, la anamnesis que previamente tiene que realizarse, un tratamiento endoscópico, ¿no? Sondas balón, prótesis metálicas autoexpandibles. Bien, entonces, por el día de hoy es complejo no hablar de hemorragias, de los algoritmos, como pueden darse cuenta acá, porque corresponde todo al acceso, ¿no? Del servicio de emergencia y que implique un buen manejo médico especialista, ¿no? Como lo mencionaba acá, no salimos siendo especialistas en hemorragias, pero por lo menos a tener una idea, una noción de cuál son los procedimientos, cuál es la consideración, cuántos tipos de hemorragia, ¿no? Y este manual es muy bueno, ¿no? Muy buena. ¿Qué pasa en cada procedimiento? Entonces, de aquí, de todo este manual, yo estoy sacando también las preguntas que van a tener que desarrollar en cada módulo.
Y aquí tienen para ponerse a leer en el tiempo que ustedes consideren conveniente. Bien, entonces ya estamos a 5 minutos de la clase. Ya nos queda también el desarrollo de 3 módulos y se fue y tuvimos nuestro diplomado, ¿sí? Tenemos bastantes videos que hemos proyectado, los manuales, ¿no? Y eso nos permite también conocerlo. Vayan, por favor, en el tema de tema de que tengan tiempo, desarrollen, vuélvanlo a ver, ¿sí? Y vamos a proyectar un último video, ¿ya? Para poder terminar la clase acerca de las experiencias que se viven, ¿no? Frente a otros países, ¿ya? Atender un accidente laboral exige en general unos mínimos conocimientos sobre primeros auxilios y una actitud de tranquilidad para realizarlos correctamente. En especial cuando el accidentado sangra de forma abundante. Toda pérdida de sangre debe ser controlada de inmediato, sobre todo si es excesiva, porque en pocos minutos puede ocasionar shock y muerte. Una hemorragia superficial se controla fácilmente. Si es en la nariz, no introduzca nada en ella. Simplemente siente al accidentado con la cabeza un poco inclinada hacia adelante y pince justo por debajo de los huesos de la nariz durante 10 minutos. Aplique después un paño frío sobre la misma y sobre la frente. Ante una hemorragia externa, lo primero que tiene que hacer es acostar a la víctima y descubrir la lesión para valorarla. Nunca debe hurgar o soplar sobre la herida, limpiarla con las manos, trapos o pañuelos sucios, ni usar pomadas o polvos. Es también importante no extraer objetos o cuerpos extraños clavados en la herida. Si la hemorragia se produce en un brazo o pierna, haga presión directa sobre la herida para detener la hemorragia, usando gasas o paños limpios. Elévela para disminuir la presión de la sangre. Si se empapan de sangre, vaya añadiendo otros encima. El accidente puede haber provocado una hemorragia interna, que puede producir un shock y la muerte, si detecta algunos de estos síntomas: piel pálida, mareo o pérdida del conocimiento, debilidad, sed, náuseas o vómitos, dolor abdominal, sangrado de oídos o nariz, vómitos o esputos con sangre, o si sospecha que la gravedad del accidente puede haber provocado una hemorragia interna, llame a urgencias inmediatamente. No dé al herido nada de beber o de comer. Si está consciente, túmbelo con las piernas en alto y abríguelo. Si está inconsciente, póngalo en la posición lateral de seguridad para evitar el ahogamiento por atragantamiento o vómitos y cúbralo con prendas de abrigo. Espere la atención médica. Muy bien, chicos y chicas. Esto ha sido todo por hoy. ¿Alguna consulta, por favor? Hola. Bien, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Está bien, doctora. Gracias. Muchas gracias por su Hasta explicación. luego. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, disculpe. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias.